Bendiciones a todos. Gracias damos a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad, la vida y la salud para poder estar aquí delante de ustedes a través de esta plataforma. La honra, la gloria y la alabanza sea para nuestro Padre Celestial, para su amado Hijo Cristo Jesús y para su Santo Espíritu. Constantemente estamos domingo a domingo recordando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y también hablamos de la importancia de su resurrección. El día de hoy quiero compartirles tres aspectos importantes acerca de la resurrección del Señor, que tal vez en ocasiones no tomamos en cuenta, simplemente para muchas personas se les ha hecho muy común el escuchar la frase, Cristo Jesús resucitó. Amén, qué bueno. Y mucho más en estas épocas, en estas fechas, se reconoce mucho eso. Ya para la época por allá, digamos, de diciembre, pues se habla mucho de el nacimiento de Jesús, en otoño tal vez se menciona también. Pero de cualquier manera, ¿qué tanto, qué tanto sabemos de la resurrección de Jesús? ¿Qué tan fuerte es para nosotros el creer, el saber que Él resucitó y cómo resucitó, y lo que a nosotros también nos produce el saber y el tomar en cuenta que nuestro Salvador Jesús resucitó? Pues sin duda alguna estamos convencidos de que el Señor ha resucitado. Creemos en un Salvador vivo. Por eso, cuando en ocasiones alguien lo muestra por ahí en algún crucifijo, pues decimos, el Señor no está ahí. Murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó. Cristo Jesús vive. Vive, pues, para demostrar no solamente lo que había prometido, sino que hay un gran poder sumamente fuerte en ese acontecimiento. La resurrección vino a cambiarlo todo. ¿Por qué? La resurrección de Jesús, porque fue diferente a la resurrección de cualquier otro. Antes de Cristo Jesús ya habían resucitado algunos, pero cuando resucita Él es sumamente diferente, sumamente especial y con muchísimo más poder. El poder de la resurrección es algo que necesitamos nosotros saber, entender, conocer, y hoy vamos a analizar cuando menos tres aspectos nada más. La resurrección de nuestro Salvador, Cristo Jesús, le da un valor enorme a ese sacrificio que Él ha realizado en la cruz. Dice allá la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Porque había por allá en aquel tiempo, en la época de Pablo, un grupo de personas que no creían en la resurrección de los muertos. Mas, sin embargo, creían en Dios y creían un grupo de ellos en Jesucristo. Pero llega Pablo y les dice, ¿cómo pueden decir que creen en Jesucristo, pero no creen en su resurrección? Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no está vacía, no es buena, y aún estaríamos en nuestros pecados, para empezar. Debemos ser precisos. El Señor Jesucristo vino a dar su vida a cambio de la nuestra, muriendo en la cruz a cambio de, no solamente de nosotros, sino de toda la humanidad. Y ese sacrificio tenía que hacerse porque ya estaba estipulado que la paga del pecado era la muerte. Una vez al año se realizaba un sacrificio que iba a limpiar los pecados de cada familia y de todo el pueblo. Pero llegaría uno especial, conocido como el Cordero de Dios. Ese Cordero que quita el pecado del mundo a pagar la deuda de todos. Y esa deuda fue
pagada totalmente, para siempre. El Cordero de Dios necesitó venir para recibir en sí la culpa. La culpa de las personas recayó sobre la víctima inocente, Cristo Jesús. Y en la cruz fueron transferidos nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras deudas a ese Cordero inocente, ese Cordero de Dios, ese Cordero escogido, especial, único. Y él recibió en sí todo el castigo que nosotros deberíamos haber recibido. Anteriormente, pues se utilizaba un corderito y de 1 año sin defecto para ser sacrificado. Pero llegado el momento, ya no se harían más sacrificios, uno solo perfecto, completo, que cubriría a todos y que sería nada más una sola vez y para siempre. Pues para empezar, la resurrección de Cristo Jesús le dio un enorme valor a ese sacrificio realizado en la cruz. Muchas personas murieron en alguna cruz antes de Cristo y después de Cristo, pero solamente uno resucitó, Cristo Jesús. Por tanto, su muerte cumplió a favor de nuestras deudas, lo que nosotros debíamos fueron pagadas ahí. Aquí está la garantía de que nuestros pecados fueron pagados. Al haber transferido esos pecados en el Cordero y morir aquel Cordero en la cruz, ahí quedaron ya pagadas nuestras deudas y pecados. Pero al resucitar ese Cordero, fue el primer escalón de ascenso, fue el reconocimiento de las palabras de Jesús que había prometido levantarse al tercer día. Fue el reconocimiento de las profecías que decían que no podría ser retenido en alguna tumba. Fue el reconocimiento de que era el que se estaba esperando, porque muchos todavía dudaban. Toda esa gran multitud de personas que están ahí señalando, que están ahí juzgando y que están ahí gritando crucifícale, están haciéndolo porque fueron influenciados por otro grupo diciendo, ese no es el Hijo de Dios, ese es un impostor, ese no es el Mesías. Y ahí estaba toda la gente, grite. Pero al momento que resucita, hasta aquel guardia, aquel soldado que está ahí, dijo, sí es cierto, este hombre es inocente, este hombre es el Hijo de Dios. Allá estaba otro viéndolo morir en la cruz y dijo, este hombre realmente era inocente. Pero pues solamente algún necio no quería aceptar, tal vez porque no les convenía aceptar que Jesús venía a cambiar todo. Pero aquellos dijeron, vamos a crucificarlo y se acabó todo. Y no es cierto. Allí empieza todo. De hecho, el Antiguo Testamento viene a terminar precisamente ahí, en la cruz. Hasta ahí llegó, ahí se acaba. Y en el momento en que Jesús resucita, ahí empieza un nuevo arreglo, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, un nuevo testamento para nosotros. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces no sería todopoderoso, no sería el mismo Dios, solamente tendría pues autoridad para hacer algunas señales y milagros. Tuvo que haber resucitado, dándole a Dios la autoridad, dándole a Dios el lugar que le correspondía. Y luego hay una explicación que se da ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 12, que dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Porque año con año, desde que salió el pueblo de Egipto, tenían que entrar, ofrecer un sacrificio y derramar esa sangre en señal de que quedan pagadas las deudas. Pero iba a venir alguien que solamente moriría una vez, entregaría una vez y ya no haría falta nuevamente algún otro sacrificio. Ese sería el punto final de los sacrificios de animales. Ya no.
no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, o sea, para siempre, redención. En ese lugar santísimo, que está ahí en el templo, solamente se entraba una sola vez al año para ofrecer por los pecados de todos. El sumo sacerdote entraba y rociaba por ahí esa sangre, pero viene Cristo Jesús tomando lugar de cordero y luego también explica, ¿no?, de que él sería el sumo sacerdote de todos nosotros ahí en Hebreos, ofreciendo su propia sangre. Nada de animales, no más, se acabó. Pues la resurrección le da un valor mucho más grande al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por la humanidad. Porque ninguno se entregó como lo hizo él. Ninguno padeció como lo hizo él, siendo inocente. Además, siendo culpables, tal vez lo merecían, como dijo aquel ladrón. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, por lo que hicimos, pero él no ha hecho nada, reconociendo que Jesús era inocente. Segundo, pues la resurrección de Cristo nos muestra su poder, ese poder que nos da vida. Fue hecho el primer hombre, dice allá en 1 Corintios 15:45. Adán, alma viviente, pero el siguiente Adán, dice, refiriéndose a Cristo como espíritu que da vida, espíritu vivificante. En Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque una persona que está con una deuda a causa de sus errores, de sus pecados, de sus faltas, se le consideraba como una persona, ya, estás muerto, eres hombre muerto, no vales. Y estando muertos, estando ya sin vida, estando con una deuda tremenda, viene Jesús y nos da vida a nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Estabas muertos, ¿en qué? A causa de tus delitos, a causa de tus pecados, a causa de tus transgresiones, a causa de tus mentiras, a causa de todo lo malo que habías hecho. Juan, en el capítulo 15 de su libro, versículos 13 y 14, también nos habla de algo interesante. De hecho, Juan habla ampliamente de la vida. Habla de cómo Jesús, a través de ese amor que tiene, nos da a nosotros vida, nos alcanza la vida. Por un lado, se revela la situación de que nosotros estábamos acabados, estábamos como muertos, pero por la otra se manifiesta ese gran amor de Dios y el gran amor de Jesucristo para volvernos a permitir estar con vida si creemos en él. Pero voy a leer primeramente un pasaje en Juan 5:21, que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y él les estaba insistiendo constantemente, yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Allí en Juan 15, 13 y 14 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es algo que Jesús está diciendo porque lo va a hacer. Yo lo voy a hacer, yo voy a dar mi vida por mis amigos. Y ustedes son mis amigos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo les mando. Hay personas que a veces piensan que lo que nos pide Dios, nos pide Jesús, es algo muy, muy difícil, muy pesado. Realmente nos pide que nos amemos unos a otros, nos pide que ayudemos al prójimo, nos pide que practiquemos el perdón, nos pide que no nos metamos en problemas, nos pide que nos alejemos
de la maldad, nos pide cosas que sabemos que no estarían bien para nosotros. Pero tal vez algunas personas no quieran alejarse de eso. Y ahí está el problema. Para demostrarles el gran amor que yo tengo, yo daría mi vida. Yo doy mi vida por mis amigos. Si ustedes se consideran mis amigos, hagan lo que yo les pido. Hagan lo que yo les mando. Y yo les voy a dar vida. Y una mirada de fe a Cristo, una mirada de fe a ese sacrificio que Él ha hecho, cambia el estado completo de una persona que se encontraba perdida, que se encontraba en error, que se encontraba pues en una situación ya de muerte, solamente con el hecho de creer en Jesús, en el hecho de confiar en Él y tomarlo como maestro, como discípulo, como si Él, uno discípulo y el maestro, creer en Él, uno empieza a ver un cambio en uno mismo, uno empieza a vivir, pero pues necesitamos reconocerle a Él como el Hijo de Dios y reconocer que Él tuvo que morir en esa cruz por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras faltas, arrepintiéndonos claramente de lo que hayamos hecho. Y en un tiempo la gente se comportó tan mal, tan desobediente, ahora sí decirlo, tan pecadora en la época de Moisés, que tuvo que venir una situación drástica para ellos. Dice la escritura que vinieron muchísimas serpientes ardientes, venenosas, que mordían a la gente y la gente moría. Pero si volteaban a ver a una serpiente que hizo Moisés de bronce, la persona que obedeciera, la persona que volteara a ver a aquella serpiente ahí donde se encontraba en el suelo, podía vivir. Dice la escritura ahí en Números capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y aquella persona vivía. La gente se había vuelto tan rebelde, tan desatendida de las cosas de Dios, que tuvo que mandar Dios a aquellas serpientes para que la gente se humillara, para que la gente reconociera que andaba mal y que necesitaba a Dios. ¿Quieres vivir? Voltea a ver a aquella serpiente. Y luego, Cristo Jesús utiliza esta figura ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, en el tiempo antiguo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que sea puesto ahí en aquella señal, en aquella situación, para que la gente crea en él, crea que tuvo que morir, crea que siendo el Hijo de Dios, aún así siendo el príncipe de paz, siendo el Rey de Reyes, tuvo que humillarse, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más desagradable que en aquel tiempo podía existir. Porque solamente los peores criminales morían en una cruz. Solamente un maldito, por así lo decían, solamente un maldito podía morir en una cruz. Gente de lo peor. Y él no hizo nada. Mas, sin embargo, tuvo que cargar con todo el desprecio, con todo el rechazo, con todo el odio, con todo el error, el pecado, la mentira, la muerte de toda la gente. Por eso cuando estaba en Getsemaní, estaba él sudando, decía como si fueran gotas de sangre y oraba intensamente diciendo, Padre, si fuera posible que pasara de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue algo sumamente complicado tomar la decisión de subir a la cruz, aceptar la cruz que él no merecía. Y bueno, pues al hacerlo,
No solamente es obediente, es también por amor y por querer el bien de todos sus hermanos. El mismo Juan dice en el capítulo 20, versículo 30 y 31, lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito principal de Jesucristo es darnos vida y darnos esa vida completamente bien, no a medias, no nada más poquito. Él quería que viviéramos, quiere que vivamos, pero para eso él tuvo que morir. Pues una de las cosas importantes de la muerte en la cruz, el sacrificio en la cruz, es para que solamente él sufriera y nosotros no. Y su resurrección nos ayuda a entender que podemos confiar en que en esa muerte en la cruz y en su resurrección hay vida para nosotros. Hay vida. Él pagó con lo más difícil, él cargó con lo más complicado, pero él quiere que tengamos vida. Él vivió, él venció la muerte, algo tan difícil, algo tan que la mayoría de las personas le tiene tanto miedo a morir. La mayoría de la gente dice, es que todavía me falta tiempo aquí. Claro que no queremos morir, no queremos. Pero Jesús nos enseña de que la muerte no es lo peor. La muerte Él la venció. Él viene para darnos vida. Tercero, la resurrección de Cristo nos ofrece esperanza ante la muerte. Claro que es triste, es doloroso ver a un ser querido que está ya a punto de morir, o saber de que alguno ya murió y uno no pudo hacer nada. Dice allá Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice Cristo Jesús. Cuando está hablando con la hermana de Lázaro, ella tan triste, llorando y afligida y hasta reclamándole a Jesús, Señor, ¿por qué no estuviste aquí? Si tú hubieras estado, mi hermano hubiera vivido, no hubiera muerto, tú lo hubieras curado. Estaba muy enfermo Lázaro. Cristo Jesús le dice, no te preocupes, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es algo, mis hermanos y amigos, que nos hace falta recordarlo más seguido. El que esté muerto, si realmente creemos en él, vamos a vivir nuevamente. Encontramos 6 milagros de resurrección antes de que Cristo resucitara. Hay 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento y otras 3 en el Nuevo Testamento antes de que Jesús muriera él y resucitara. Y si nosotros recordamos, aquí serían, si son 3 y 3, 6, y la de él 7. El número 7 en la Biblia es un número que representa lo perfecto. Siempre que vean ustedes el número 7 en la Biblia se refiere a lo perfecto. Entonces, vamos a encontrar 3 milagros de resurrección en el Antiguo. El hijo de la viuda de Sarepta, que se encuentra allá en primer libro de Reyes 17, del 17 al 24. El hijo de la mujer sunamita, segundo de Reyes 4, 32 al 35. Y el caso de un hombre que resucitó cuando lo echaron en la tumba donde se encontraba ya en los huesos de Eliseo. Aquel hombre, nadie se lo imaginaba, nadie se lo esperaba, lo echaron ahí encima de los restos de Eliseo y resucitó, según lo que dice segundo de Reyes 13, 20 y 21. En el Nuevo Testamento
tenemos tres casos, y en estos tres casos, pues Cristo Jesús resucitó a estas personas. El hijo de la viuda de Naín, ahí en Lucas 7 del 12 al 15, la hija de Jairo en Lucas 8, 41 al 56, y la resurrección de Lázaro en Juan 11, 41 al 44. Entonces, si la resurrección de Jesús es el séptimo milagro de este tipo, y sabemos ahora que el número 7 es el número perfecto, entonces el poder de Dios sobre la muerte nos revela ese poder perfecto, esa resurrección perfecta en la persona de Jesucristo. Hemos oído en algún tiempo acerca del sacrificio perfecto. Tenía que ser un cordero perfecto, pues también es una resurrección perfecta, porque ninguno de los que había resucitado antes resucitó como Jesucristo. Ninguno. Cuando nosotros leemos ahí cómo fue la situación, Jesús ya lo había prometido e incluso estando en la cruz, le dijo a aquel hombre que iban a estar en el paraíso en ese mismo día, ya cuando murieran. Pero, ¿quién estuvo para decir algunas palabras como Jesús cuando dijo, Lázaro, sal fuera? Nadie. Jesús mismo, el Señor Jesús, estuvo ahí con la hija de Jairo, le dijo que se levantara. También con el hijo de la viuda de Naín, también le dijo que se levantara. Pero aquel domingo por la mañana, muy tempranito, estaban por aquellas mujeres que iban al sepulcro y de repente ven que está abierto y de repente también ven que hay unos ángeles y les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pues la resurrección nos ayuda a nosotros a que tengamos esperanza sobre la muerte. La muerte no es algo a lo que debamos de tener miedo. Algún día llegará a nosotros, algún día tendremos que pasar por ese proceso, pero también algún día vamos a resucitar. Algún día nos vamos a levantar y vamos a lograr vencer la muerte, no por nuestras propias capacidades y fuerzas, sino porque el Señor ya lo ha prometido, el Señor ya lo ha establecido, que vayamos a resucitar. Pues nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que todavía nos falta reconocer acerca de la resurrección. Pero hay que tener también mucho cuidado, porque a pesar de que está ya una profecía que dice que todos vamos a resucitar, hay algunos que van a resucitar para recibir un castigo. Y los otros vamos a resucitar para recibir un galardón. Dice la escritura en Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo, porque pues también se le reconoce el estar muerto como el dormir, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Juan 5, 28 y 29 dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo también van a salir, pero ellos van a ir a resurrección de condenación. Y esto pues es algo sumamente triste, es algo sumamente desagradable. Claro que vamos a vencer la muerte, pero queremos vencer esa muerte de una manera tranquila, a gusto, sabiendo que hicimos lo correcto, sabiendo que Dios nos ha perdonado, sabiendo que vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a encontrarnos con algunos seres queridos o con todos los seres queridos, aún aunque
hayan pasado mucho tiempo, los vamos a ver. La resurrección fue algo tan maravilloso, algo tan especial, que no podemos dejarlo pasar y mencionar así nada más. Sí, qué bueno que resucitó. Hay un gran poder en esa resurrección de Jesús. Y de ahí en adelante cambiaron las cosas completamente para toda la humanidad. Hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría suficiente para que podamos entender mejor y que nuestros ojos puedan ver más que una tumba vacía, que podamos ver y entender acerca de ese gran poder que hay en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. No es nada más algo que podamos reconocer como una señal, algo impresionante nada más, sino que algo vino a cambiar la fe de los creyentes, la humanidad misma, esa resurrección, que al final de cuentas nos muestra que Él sí es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que venció la muerte con poder, que resucitó en gloria. Gracias por estar escuchando este mensaje, que Dios nos bendiga y que nos siga ayudando a aprender más de su palabra, su voluntad. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.